Hola, soy Miriam Victoria y os doy la bienvenida al programa de moda. En De Moda siempre tratamos temas que están relacionados con la moda o que están de moda o temas que son muy importantes porque nunca pasan de moda. Y la verdad es que buscar empleo, buscar trabajo, es una tarea que no solo nunca pasa de moda, sino que es necesaria y para la cual deberíamos estar formados, informados y preparados, porque constantemente tenemos que competir o no competir en el mercado laboral y para ello pues es importante que tengamos una serie de pautas y conocimientos previos. A esto vamos a dedicar el programa de hoy y tenemos a tres invitadas expertas en todo lo que se refiere al talento profesional, a la selección de personal, cada una de ellas en diferentes ámbitos, pero todas nos van a aportar información en referencia a lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pues nada, mil gracias por estar aquí. Sabina Di Boschi. Gracias, Miriam, es un placer venir a De Moda, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tú eres experta en muchas cosas, de digital, de talento digital, también de ciberseguridad. Sí, soy experta en lo que es selección de talento, en talento digital, ciberseguridad y tecnología. Y tecnología, perfecto. Justo. Pues gracias, Sabina, por estar Gracias aquí con nosotros. También tenemos a Gina Arán. Tú eres experta también en recursos humanos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gina, y gracias por estar aquí. A ti. Y tenemos a Celia Hill, que bueno, ella es experta también en talento senior y bueno, es consultora, es mentora en temas, bueno, sobre todo especializada en seniors, pero bueno, que aplicable a todas las edades. Así que bueno, con esto empezamos. Gracias, Celia, por estar aquí, gracias a las tres. Y vamos a empezar un poquito pues por el principio. A ver, ¿qué sería un poco cosas muy importantes a tener en cuenta cuando estamos a la búsqueda de trabajo? Serían, por ejemplo, pues encajar o saber detectar qué posibles ofertas de trabajo realmente encajan con nosotros, porque imagino que el primer paso es encajar con lo que se está pidiendo. ¿Sí? Sí, es muy interesante esto que dices. El primer paso es encajar y lo que yo veo, ¿no?, en mi día a día es que muchas veces hay un paso previo que no se hace, que es el conocerse, ¿no? Entonces, primero tienes que conocerte, que saber muy bien quién eres, qué se te da bien, qué entornos son los que encajan contigo, dónde puedes aportar más valor. Y si toda esa parte la conoces bien, te va a ser mucho más fácil identificar esos entornos en los que sí que encajas y en los que no, para no ir a compañías que no tengan culturas muy diferentes a lo que tú eres y donde no vas a poder brillar, no vas a poder hacer un buen trabajo. No sé vosotras qué opináis, Sí. pero creo que para mí es esencial esta parte. Muy importante lo que dice, conocernos primero para saber qué podemos aportar. Conocernos, saber cuáles son nuestras competencias, también cuál es nuestra personalidad, pero también qué queremos. Porque a veces preguntas si cómo te ves en unos años o qué deseas en tu carrera profesional. Y muchas veces nos encontramos que nos contestan, no lo sé, no lo tengo claro, y tienen que pensarlo mucho. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer previamente. Es como forma parte de la estrategia también, dónde quiero llegar, ¿no? Sí. Perfecto, porque si tampoco hacemos lo que queremos, no duramos. No, y probablemente tampoco seamos productivos a la larga, porque al final, cuando una persona trabaja un poco desgana, sin ser, no es lo mío, no es lo mío, no me encuentro cómoda en esta posición o en este puesto, al final va a repercutir en su productividad, ¿eh? Por supuesto, Claro. Muy interesante. Yo suelo recomendar hacer un DAFO. Un DAFO es una matriz de doble entrada, donde ves las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, y va muy bien, porque con un solo golpe de vista ya ves qué es lo que te puede hacer descartar del mercado y qué es lo que en una entrevista puedes vender como fortalezas. Es un ejercicio que es muy fácil y recomiendo tenerlo siempre en la mesita de noche, porque claro, el DAFO está vivo. Ahora, por ejemplo, una amenaza podía ser el COVID, ya se está yendo, pero ha empezado la crisis, las guerras, etcétera. Y sobre todo también saber muy bien hacia dónde quieres ir, o sea, diseñar una línea de vida de dónde quieres estar en 3 meses, en un año y en 5 años, por ejemplo. Un plan de viabilidad que sea viable. Un plan de valga carrera la redundancia. Sí, un plan de carrera que se decía antes, pero carrera personal, o sea, dónde yo quiero estar, en qué tipo de organizaciones, qué know-how puedo aportar, qué me permite en horarios y todo conciliar con mi familia, qué dinero tengo que pedir porque tengo una serie de gastos ya establecidos, etcétera, etcétera. O sea, pensarlo muy un bien. DAFO sería como un esquema, lo Sí. digo para la gente que no sepa lo que es un DAFO, que es como más técnico, donde tenemos que ir separando debilidades, ¿no?,
La A que será de aptitudes o de qué? Amenazas. Amenazas, perdona. Fortalezas, fortalezas y oportunidades. Vale, estas serían, digamos, las cuatro, Sí. las cuatro líneas o columnas. Los 4 cuadrantes, es una matriz de doble entrada. Perfecto. Que en lo inglés digo. es FODA. Sí, porque invertimos el orden. Pero ¿esto se lo puede hacer una persona misma o es más recomendable que lo haga alguien de forma externa? Si tú tienes la capacidad de análisis y de mirar el mercado y de haberte mirado hacia adentro eso, qué fortalezas, qué debilidades, qué competencias, qué actitudes, etcétera, lo puedes hacer tú solo. Lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen esa mirada hacia adentro. Vamos un poco todos como pollos sin cabeza, ¿vale? Trabajando el metro, no sé qué. Entonces, para estas personas igual sí que es mejor ir a un orientador laboral, a un técnico de inserción, a un coach de carrera profesional y pedir ayuda. Exacto. Yo es que creo en lo que estás diciendo, por eso Gina te voy a preguntar, porque creo que uno de los errores que cometemos es que a menudo no somos realistas con nosotros mismos y quizás ese ya es el primer error. Entonces, quizás si de forma externa nos asesoran y realmente nos abren los ojos a cosas que a veces nosotros tenemos creencias equivocadas, pues podremos hacerlo mejor. ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es muy bueno, muy recomendable lo que estaba apuntando Celia, ¿no? De acudir a alguien que te pueda dar una visión profesional. Correcto. Incluso te diría que si ha sido alguna entrevista de trabajo, no te importe, no te avergüence pedir un poco de feedback de cómo ha ido, de cómo, si realmente has respondido enfocadamente a las preguntas, a lo que se esperaba, ¿no? Y desde la consultora, yo en este caso dirijo una consultoría, siempre hacemos este feedback, esta retroalimentación, aconsejamos un poco, tanto a nivel curricular, a nivel de cómo se está haciendo un currículum y también a nivel de cómo se ha llevado a cabo una entrevista, ¿no? Yo creo que a veces hay este desenfoque, ¿no? de qué es lo que yo puedo aportar, como bien decías, puede que lo minimicemos, puede que lo exageremos, porque hay personas que tienen como un poco ese síndrome de la impostora, que yo creo que podremos hablar de ello si queréis, pero es como que o tienen demasiada humildad quizá, ¿no? Y no quieren... Una cosa que es muy importante y yo creo que es una estrategia buena, es el ver diferentes elementos que se pueden combinar. No todos somos analíticas o analíticos, creativos o creativas, ganas de trabajar, ordenado, puntual, es decir, todos estos calificativos al final, así por sí mismos, uno solo, no nos dice mucho. Y a menudo también lo que sucede, y yo creo que os habréis encontrado, compañeras, es que aprendemos algunos adjetivos, algunas descripciones que pensamos que la empresa quiere escuchar. Entonces, a nosotros que estamos en el otro lado de la mesa nos suena como muy repetitivo, muy aprendido de memoria, ¿no? Como una poesía que sí, como impostado, porque no quiere decir que no sea verdad, ¿eh? Sí. O sea, a lo mejor yo soy una persona muy ordenada, o soy una persona muy trabajadora, o soy una persona que me implico y que me motivo y que soy entusiasta. Puede ser cierto, pero dejarlo ahí en soy entusiasta y ya. Al cabo de una mañana que estás entrevistando uno detrás de otro, todos te han dicho más o menos lo mismo. Entonces hay que saber diferenciarse y saber cuál es el valor realmente que tú aportas y probablemente sea una combinación de atributos que tienes. Y también, bueno, es bueno sacar conclusiones de todo, como estás diciendo, aprender de todo, aprender de cuándo ha sido que tú crees que a lo mejor no has hecho bien esa entrevista, que puedes perfeccionar. Quiero decir que la experiencia también es un grado y también, por lo que intuyo, pues un poco ser más creativos a la hora de ofrecer nuestras virtudes, ¿no? Porque si no al final todo es un poco pues que vamos a lo mismo, ¿no? O ser un poquito más creativos. Sin miedo. Exacto, a la hora de vendernos, entre comillas. No, es vender nuestro perfil. Es vendernos. Así, es así, aunque no nos guste la palabra vender, pero es que es así. Pero al final, ofrecemos algo, un conjunto de habilidades, ¿no? Por las cuales nos van a pagar. Por supuesto. Por supuesto. Y esta creatividad de la que hablamos se une muy bien con entender muy bien el mercado. Si tú tienes unas habilidades que has detectado, que has trabajado con un consultor o por tu cuenta y conectas muy bien qué pasa en el mercado, qué necesita, ahí puedes encontrar dónde esas habilidades se ponen en valor, porque por esas habilidades en sí mismas no te van a pagar. Te emplearás por ponerlas en valor y generar un beneficio a otro, ¿no? Entonces hay que tener siempre muy claro el foco de que lo que yo sé, lo que yo quiero hacer, conecta con lo que el mercado necesita.
No sé cómo lo veis vosotras, Sí, os sí, muy encontráis bien. que a veces hay candidatos que están perdidos, ¿no? Y que no están ahí, donde están pensando quizás a lo mejor en tecnología, pero no tienen habilidades para tecnología, pero parece que la tecnología está de moda y tenemos que estudiar tecnología, ¿no? Entonces hay que tener muy claro dónde podemos estar y luego cuando sabemos dónde podemos estar por la competencia que tenemos, vamos a ver qué camino es el que se traza a corto plazo. A largo plazo me parece difícil porque el mercado cambia muchísimo, Muy rápido. estamos en un momento de mucha evolución que no sabes en un año qué va a pasar, entonces se hace difícil hacer carreras pues, a largo plazo. Sí que es verdad que en perfiles más seniors es mucho más fácil, pero en perfiles juniors, ¿no? Pues hay mucho todavía por ver y por descubrir. Y creo que también hay que darse esta oportunidad, ¿no? De conocerse, de descubrir, de experimentar y de ver. ¿No creéis, por ejemplo, que uno de los problemas puede radicar también que ya, incluso tirando más hacia atrás, cuando somos jóvenes, muy jóvenes, que tenemos que elegir una profesión, una carrera, quizás ahí no sería muy importante acudir a expertos que ya en ese punto te ayudaran a decir estas son tus habilidades, estas son tus cualidades, y ya estudia o introdúcete en un mundo que realmente va afín a tu personalidad, porque a veces yo creo que ahí ya radica el problema, es decir, que igual hemos empezado a estudiar cosas que no son realmente las que nos serían convenientes, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí. En las universidades hay el FOL, el departamento de FOL, que te ayuda a eso, a hacer test para saber qué competencias tienes, en qué eres bueno. También hay el test, por ejemplo, aquí en Barcelona Activa también lo tienen, el test de intereses que tú contestas y entonces te da una máquina, te da el feedback de cuál es lo que te puede interesar. Te puede interesar más trabajar en despachos, trabajar al aire libre, sectores tecnológicos, sectores más humanos, ¿no? Etcétera. O sea, el test de competencias, el test de intereses y en función de ello te dibujan una serie de vías, posibles vías que se adaptarían a ti, a esa actitud, a esas fortalezas, a esas competencias que tienes, etcétera. Eso ya está en las universidades. Muy bien. Y luego, ya te digo, sitios como Barcelona Activa lo tienen, que puedes ir a hacerlo incluso online desde casa. Puedes estarlo haciendo desde el Pirineo, desde el Delta del Ebro, Muy bien. gratuitamente. Y para vos jovencitos, me refiero Sí, que, sí. o sea, que antes no hayan entrado en la universidad, o sea... No, en los institutos también. En los institutos. En los institutos también hay el departamento de FOL que te vaya encaminando a carreras más técnicas, más científicas, más humanistas. Pues no, me parece muy interesante, quiero decir que yo creo que la elección de todo esto ya tiene que venir cuanto antes mejor, porque si no nos pasa lo que nos pasa, que a mediana edad queremos cambiar de profesión. Bueno, estaremos cambiando siempre de profesión, sí, pero bueno, ahí, bueno, vamos ahora mismo volveremos, pero tenemos que nada, coger y tomar ese intermedio de 2 minutos y volvemos otra vez con vosotros aquí en De Moda. Gracias. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers.
Pues aquí estamos de nuevo, lo prometido es deuda, y estamos hablando de temas muy importantes en referencia con el trabajo y para el trabajo. Y por eso una de las cosas que son imprescindibles también es conocer la empresa para la que estamos postulando. ¿Cómo nosotros podemos saber qué quiere esa empresa, qué espera de nosotros? Porque es fundamental cuando vamos a hacer esa entrevista de trabajo. Claro, eso es fundamental. Hemos hablado de lo importante que es conocernos, ese es el punto de partida, pero luego hay un objetivo, ¿no? Y saber qué quieres, que eso puede cambiar a lo largo de la vida, no es rígido eso, hay que saber también ser flexible. Pero cuando nos presentamos a una oferta de trabajo, algo de lo que se peca a veces, y no digo que todo el mundo, pero a veces se peca de no conocer bien la empresa. Vas, yo hablo de mí, y he venido a hablar de mi libro, hablo de mí y ya está, ¿no? Entonces, se trata de ajustar muchísimo tu comunicación a lo que espera la persona que te está escuchando. Por tanto, infórmate mucho sobre la empresa. ¿Cómo? Tenemos un maravilloso mundo de Internet. Podemos incluso preguntar, buscar en redes sociales. Esto Celia nos lo puede explicar incluso con más profundidad, pero en LinkedIn tú puedes buscar personas que trabajen allí, establecer alguna conversación y decir, pues, buscar también algunas de los parámetros, ¿no?, de webs que establecen unos rankings de empresas que son atractivas para trabajar. Normalmente en la propia web de la empresa encuentras cuáles son sus valores, cuál es su cultura. Otra fuente de información es la propia prensa. Googlea, sí, busca esa empresa y busca las últimas noticias. Eso te va a dar pie también a conocer cómo es la empresa a otros niveles, no solo el puesto de trabajo, ¿no?, sino qué cultura, qué valores tienen, qué valoran y por tanto ahí vas a alinearte mucho cuando llegue el momento de la entrevista, incluso antes. Incluso fundamental lo que está diciendo, es decir, no podemos ir a ciegas a una entrevista de trabajo, es un suicidio desde mi punto de vista, es decir, tenemos que saber qué esperan o qué podemos encajar, cuál es la filosofía, qué les gusta, porque claro, eso nos va a dar muchas armas. Hay una herramienta que no sé si conocéis, porque fuera de recursos humanos o de gestión del talento no se suele conocer, que se llama Glassdoor. Glassdoor es como una especie de TripAdvisor, que eso sí las personas lo conocen, ¿no? En TripAdvisor te dicen qué opiniones ha dejado las personas de ese hotel o de ese restaurante, ¿sí?, por personas anónimas. En Glassdoor también, personas que trabajan en organizaciones, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? ¿Te permiten conciliar o no? ¿Te permiten formarte? ¿Te pagan las horas extras? Y en función de todo ello, pues decides aplicar o no a su oferta o hacer autocandidatura o no. Además de que también hay ofertas de empleo en Glassdoor y procesos de employer branding, o sea, las empresas van allí a vender que son atractivas para captar talento. Muy bien, eso es muy importante, esa información a tener en cuenta. Yo diría que es muy importante que trabajemos esta parte desde la transparencia, la claridad y que no tengamos prisa. Es decir, cuando llegas a una entrevista parece como candidato pues que tengas que ya salir y que quiere decir que bien, check, ya he acabado la entrevista, ¿no? De lo que se trata es de sentir al entrevistador o a la entrevistadora, entender qué necesitan, entender si lo que necesitan y percibes tú, o sea, lo que no se puede explicar, que se percibe en el ambiente, te conecta, y si no te conecta, a seguir investigando, pedir más entrevistas, conocer a qué será tu equipo, conocer a otras áreas, intentar como nadar en ese mar para cuando tomas la decisión que estés segura, que estés seguro que realmente es la oportunidad que estás buscando o que necesitas, ¿no? Porque es lo que tú decías, puede ser un muy mal paso profesional del que te arrepientas, por lo tanto no tengas prisa, tómalo con calma, estúdialo bien, investiga. Yo también recomiendo muchísimo mirar los canales de YouTube de las compañías, porque ahí vas a poder ver cómo comunican, cómo son de una manera mucho más informada en el día a día, mirar cómo es la cuenta de Instagram, mirar qué valores tienen, preguntar cómo viven esos valores en la organización, si se viven igual en el área que tú vas a estar que en el resto de la compañía, porque hay subculturas dentro de la cultura. Toda esta parte de ir en detalle y cuando tomemos la decisión, pues estar muy seguros de que es el camino que tenemos que tomar. Luego, si te equivocas, pues lo aceptas porque forma parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Pero que lo hayas preparado. Y la preparación siempre es la clave. Sí, en el fondo lo que estamos hablando pues es más que nada como si nosotros mismos fuéramos una empresa y antes de montar un negocio hagamos un business plan. Total.
es básicamente lo mismo, ¿verdad? Total. Y a lo que estamos hablando de que nosotros vamos a montar una empresa, hoy en día básicamente nosotros ya somos como una empresa, porque lo que hoy en día se lleva es el tema de la marca personal. Sí. Como las carreras ahora son líquidas, como decía Bauman, ¿vale? Ya no entramos a trabajar en una empresa y nos pasamos toda la vida en esa empresa. Eso era antes. Ahora, excepto para funcionarios y pocos perfiles concretos, la mayoría de nosotros encadenaremos varios proyectos a lo largo de nuestra vida. Entonces hay que visualizar no un sofá, que digo yo cuando hago las conferencias, sino butaquitas, zonas de confort que duran unos años. Para cuando finaliza un proyecto, poder ir a otro proyecto, a otra butaquita, a otra zona de confort, cuantas más personas sepan cuál es tu propuesta de valor, para qué sirves, qué ofreces al mercado laboral y por el que intentas cobrar, mejor, más fácil te será. Y no solo a nivel offline, sino a nivel digital, puesto que estamos en la cuarta revolución industrial. Yo esto lo conectaría mucho Sí. con la empleabilidad, ¿no? Que, empleabilidad significa permanecer atractivo o atractiva permanentemente para el mercado de trabajo, para las empresas. En ese sentido, es importante seguir formándose, no quedarse en la butaquita, como dice Celia, ¿no? Sino saber que hay más, que eso es un sofá muy largo, y que tienes que ir constantemente actualizando tus conocimientos, no nos paremos, no vamos a hacer unos estudios, no digo carrera, digo estudios en general, y nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a intentar reciclarnos constantemente, porque si no perderemos empleabilidad, es decir, atractivo. Correcto. Luego otra cosa que antes me ha hecho pensar, Sabrina, las empresas las buscamos, nos informamos, tenemos internet, hay como Glassdoor, hay muchas plataformas que nos hablan de cómo son, ¿no?, estas empresas como filosofía, pero hay una cosa importante, googléate tú. Porque los seleccionadores, los reclutadores, nos metemos en internet. Entonces Claro. probablemente vamos a buscar a esa persona, ¿no? Es decir, puedes recibir un currículum y después buscar la coherencia, pues, en redes sociales, qué sale y qué no sale. Y entonces hacer ese ego surfing, ¿no? Sí. Navegar un poquito y pon tu nombre y a ver qué sale. Porque eso que veas será lo que veamos cualquiera de nosotras que estemos seleccionando para un puesto, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que sean muy prudentes colgando cosas en internet, porque luego queda y esa es la forma en que uno va a saber algo de nosotros, ¿no? Es decir, que al final, igual como nosotros lo hacemos con las empresas lo hacen con nosotros. Y hay que colgar, es decir, hay que estar activo en redes. Sí, claro, hay que Me estar. refiero que hay gente que dice, no, porque es mi vida privada, porque no quiero... No, pero es que de toda tu vida privada, o sea, yo cuelgo cosas que considero que en el mercado laboral quiero que Van se a sepan, ¿no? interesar, claro. Que pueden ser interesantes. Pero si he hecho una receta el domingo, no sé, me ha salido el estofado la abuela, me ha salido muy bien, eso no lo pongo en una red profesional, ¿no? Es decir, lo pondré en otras. Pero me refiero a eso, que tú pon aquello que consideres, no tienes que poner toda tu vida. Perfecto. Pues vamos a hacer un pequeño resumen porque sé que dentro de nada nos dirán que acaba. También valoramos un poquito la imagen, ¿verdad? Porque no hemos hablado de la imagen, pero la imagen nuestra tiene que ir acorde con aquel trabajo que estamos buscando, que eso es otra cosa. Sí, para mí la imagen, mira, preparando la entrevista y tal, una buena manera es eso, mirar el código de vestimenta de las fotos que hay de los trabajadores en la web, ¿vale? Pero primero tienes que ser tú, o sea, tienes que ser, porque si no vas disfrazado y no defenderás bien la entrevista. Tú tienes que vestir como habitualmente vistes, con tu mejor versión, porque estás yendo a una entrevista de trabajo, no estás yendo a la playa, ¿vale? Pero también mira el código de vestimenta, porque no es lo mismo una entrevista para el BBVA, por ejemplo, el Banco Santander, que para una startup tecnológica que está aquí en el 22 arroba. No es lo mismo. Perfecto, entonces ya hay Ahí que... no vamos con la corbata puesta, ¿eh? No. Ya no la llevan ni los del BBVA. Ni siquiera los del banco. Tenemos que trabajar, por decirlo de alguna forma, también nuestra puesta en escena. Quiero decir, como tú bien dices, si vas disfrazado vas a hacer un mal papel porque, claro, te sentirás tan alejado de tu propia identidad que no vas a ser capaz, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, si vas a postular por un trabajo de publicista, pues ponte un poquito más vanguardista, ¿no? Depende para lo que vayas, es importante también, ¿no? La primera impresión siempre cuenta, entonces tienes que prepararlo, ¿no? Igual que preparas una cita, pues preparas una entrevista, piensas que te pondrás y le das el sentido que tiene, sin duda. Sí. O sea que tenemos que vigilar nuestra imagen, también vigilar, bueno, pues que nosotros estemos acorde con la filosofía, porque si no tampoco estaríamos bien, no estaríamos en el sitio correcto. Y los valores, cada vez más ya no se hace la antigua entrevista curricular, eso ya no queda por muy pocos de esto, ni la entrevista por competencias, que te la harán, sino la entrevista por valores, eso también hay que mirarlo.
hay que mirar qué valores tiene esa organización, esa empresa, y si están alineados con los tuyos, ¿vale? Porque si no, difícilmente aguantarás mucho tiempo. Imaginaros que todos somos pacifistas. ¿Cuánto duraríamos en una empresa armamentística? Igual si tienes que poner el plato en la mesa o pagar la hipoteca, entras a trabajar, porque lo primero acabarás la pirámide de saliendo. Maslow, pero acabarás saliendo rápido. Sí. Está alineado con tu escala de valores. Y luego hay una cuestión que tiene que ver con, quizá no es tan trascendente, ¿no?, como hablar de valores, y eso es importantísimo, pero cuando comunicamos no solo hablamos, comunicamos con nuestro cuerpo, comunicamos con nuestra actitud, comunicamos con una sonrisa. Entonces es importante, y lo voy a decir en términos generales, porque hay cosas que me parecen muy básicas, ¿no? No vamos a estar tirado en la silla, etcétera, etcétera, no vamos a invadir la mesa del otro, pero bueno, cuando comuniquemos y cuando estemos en un acto comunicativo como es la entrevista, mostremos, yo diría, entusiasmo, ¿no? Si te crees aquello y te apasiona realmente aquel puesto al que te estás presentando, pues quizá intentemos salir de la zona de confort. Hay personas a lo mejor que se cortan o que son tímidas o no se atreven a dar un paso al frente. Y hay otra cuestión, yo siempre digo, cuando expliques las cosas, dibuja imágenes en la mente del que te escucha, explica anécdotas. No digas, soy una persona creativa, di, soy una persona creativa y lo demostré en tal ocasión, en un anterior puesto, y el resultado fue X, el que fuera. Que yo te pueda ver a ti en esa situación, porque eso es creíble. Si solamente me das una lista de atributos, pues es una información que puedo leer perfectamente en tu currículum, ¿no? Entonces, tanto esta parte de comunicación no verbal y de pasión a la hora de hablar, como de ser descriptivos, ¿no?, cuando explicamos las cosas. Muy bien, yo diría- es una buena información. Yo diría que es súper importante, en línea con lo que dices, conectar con la naturalidad, ¿no? Ser capaz de la entrevista de poder conectar con tu naturalidad y explicarlo desde ahí. Y tener ejemplos de logros que tú has hecho, llevarlos preparados, pensados, porque si no, en el momento va a ser muy difícil encontrar aquel logro tan importante que llevó a la compañía un paso adelante. Y a partir de ahí, pues con todo ese trabajo, pues seguramente la entrevista será una buena entrevista, y si has preparado, además del conocer al entrevistador, conocer la cultura, podrás ver si es tu lugar o si realmente sales de ahí contento, contenta, pero sabes que no tienes que volver porque no encaja contigo. Y eso es una buena noticia, porque habrás tomado una buena decisión. Pues hasta aquí nos ha quedado el programa. Fijaros que eso pasa volando, pero bueno, hemos sacado muchas cosas a relucir, creo que todas ellas importantes, así que os doy las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Celia, gracias, Gina, gracias, Sabina. Gracias. Y gracias a todos vosotros por estar aquí una vez más en De Moda. Espero que hayáis tomado nota, porque aquí hemos hablado de cosas muy importantes y sobre todo muy útiles, que es lo que pretendemos aquí, aprender cada día un poco más. Así que nos vemos la semana que viene aquí en De Moda. Muchas gracias.